Hola, ¿qué tal? Hasta ahora lo que hemos visto es que el hombre tiene dos capacidades que le identifican de los demás seres. Primero tenemos la inteligencia, que es esta capacidad de comprensión de la realidad, ¿no? Comprender para qué son las cosas, qué son, incluso de dónde vienen, ¿no? Esta es una pregunta inteligente, ¿no? O sea, una cuestión de inteligencia, de comprender desde de dónde vienen las cosas y no solamente percibir los estímulos del mundo exterior, aunque por supuesto que también tenemos eso, ¿no? Pero también tenemos una segunda capacidad que es la voluntad. La voluntad es esta capacidad de responder ante lo que los sentidos y la inteligencia nos presentan, ¿no? Decíamos que en contraste con el instinto, el instinto es reacción, ¿no? Hay un estímulo y hay reacción, una única posibilidad de acción. Y en la voluntad nosotros tenemos claramente un estímulo, pero una comprensión de lo que estoy percibiendo y por lo tanto se me presentan varias opciones y entonces yo no tengo solamente una opción que realizar, sino que tengo varias y yo decido una de ellas. Yo respondo a la realidad por ello, ¿no? Y bueno, en todo esto, digamos, entramos entonces en un ámbito moral, porque entonces ya no se presenta una única opción, que digamos ya no sería objeto de moralidad, ¿no? Por eso los animales no son objetos de moralidad, no tienen responsabilidad, como que es lo que hablábamos, porque no comprenden las opciones, simplemente con el estímulo reaccionan y reaccionan de una única forma que, digámoslo así, no pueden evitar porque están hechos para actuar de esa forma. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que analizar las opciones y elegir la mejor, la más buena. Y de hecho también podemos elegir la peor, la más mala de todas. Pero justamente eso nos hace, porque estamos en un ámbito moral, no estamos en un ámbito de instinto y por lo tanto nuestros actos son, digámoslo así, sujetos de comprensión. Tenemos que comprender lo que vamos a hacer para poder actuar de manera positiva. Ahora bien, este ámbito moral justamente lo que nos presenta es la cuestión de, bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Esta es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Y cómo yo voy a saber eso? Primero lo que hay que definir es ¿qué es el bien y el mal moral distinto a otros tipos de bienes? Porque resulta que la palabra bien la utilizamos para muchas cosas. La podemos usar en metafísica para el bien ontológico, que es que los seres existen y por lo tanto son buenos, pero esto es una cuestión metafísica. El bien útil, ¿no? Cuando decimos esto es bueno porque me sirve, ¿no? Está buenísimo el coche o está buenísimo el abrelatas porque o me hace un bien porque me sirve, pero no estamos hablando de un ámbito moral. Y por supuesto podemos hablar de bien en sentido de placer, ¿no? Esto es buenísimo, el helado de chocolate, qué bueno está. Pero estamos haciendo por analogía, utilizando el término de bien moral. El bien moral, de hecho, se trata de acciones libres que además llevan al hombre a su plenitud. Puede haber muchísimas opciones. A veces nosotros pensamos como cuando hablamos de libertad, hablamos de ética, decimos, ay, casi que nos están poniendo un único camino así súper chiquito, que casi que puedo hacer una, dos cosas. Pues no, resulta que podemos hacer un montonal de cosas. Hay un camino larguísimo y muy, muy, muy ancho. Pero nosotros, igual en ese camino, podemos estar a la orilla, ¿no? Y sentimos que no podemos hacer casi nada porque casi siempre nos están diciendo, no, o sea, te estás saliendo de la orilla. Pero es más bien que el camino amplio está como que más para allá, ¿no? Tenemos muchas opciones. Pero es básicamente de acciones libres. De esto es de lo que trata, pues, toda la noción de bien moral, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, con la ética no le preocupa el bien útil, no le preocupa el bien metafísico, no le preocupa el bien del placer en algunos sentidos, sino, o digamos que porque causa, sino a veces como es su circunstancia o como a veces es confusión. Pero esta es la cuestión del bien moral. El mal, en un sentido general, por otro lado, sería la privación de bien. Por ejemplo, cuando hablamos de un mal útil o de algo que no nos sirve, pues es precisamente porque está privado de ese bien, ¿no? Lo mismo en el placer,
estuvo muy malo no sé, ese sushi, pues no lo decimos en un sentido de que en realidad hay algo, sino que hubo privación de bien, no supo bien. En el fondo es a lo que nos referimos. Entonces, pues podríamos decir, en realidad cuando hablamos de mal moral es una privación de esta libertad que nos puede llevar a nuestra plenitud, ¿no? Por supuesto en el mal también podemos hablar del mal físico cuando hay alguna afectación de salud, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, se usa en un sentido impropio. Cuando hablamos de libertad y cuando hablamos de bien y mal moral, nos referimos siempre a acciones libres, ya sea que lleven a la plenitud o que no lleven. Esta es la cuestión que hay de fondo. Ahora bien, justamente cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, a lo que queremos identificar, ok, ya sé que es el bien y mal moral, pero ahora ¿cómo puedo definir qué es bueno y qué es malo? Esto, digamos, nos va a llevar ahora a preguntarnos acerca de la naturaleza humana, que es algo que hemos hablado bastante, ¿no? O qué es el ser humano y digamos a qué cosas tiende. Pero pues resulta que, aunque vamos a hablar de los actos libres, resulta que no es el único aspecto que afecta a la acción moral. Y algo que nos puede ayudar a identificar o a hacer un juicio moral adecuado es identificar los 3 elementos de la acción moral, de tal forma que nosotros identifiquemos no solamente qué es malo y qué es bueno, sino además identifiquemos qué cosas hacen graves los actos malos o disminuyen su gravedad, y de tal forma que se forme nuestra conciencia, que es algo que ahorita vamos a ver. Bueno, pues hay 3 actos del acto moral. Perdón, 3 elementos del acto moral, que es el acto mismo, los fines o intenciones y las circunstancias, ¿no? En las circunstancias también pueden integrarse las consecuencias. Entonces, si nosotros estamos hablando de un acto moral, estamos frente a un acto y tenemos que analizar si es bueno, si es malo, si es más o menos bueno. Bueno, pues vamos a estos tres elementos y nos van a ayudar a hacer un juicio general bastante bueno acerca del acto moral. Entonces, primero decir, bueno, ¿qué se hizo? Eso es el acto. ¿Qué se hizo y cómo se hizo? Esa es la primera pregunta que hay que hacernos, ¿no? Es decir, suponiendo, ¿no? Esta persona pues cortó a otra con un cuchillo. Es decir, tengo el qué y el cómo, ¿no? Tengo el acto. Oye, ¿y esto lleva a la persona que lo realizó a ser mejor? No, pues no, ¿no? Y eso ahorita vamos a analizarlo respecto de la ley moral. Es decir, por supuesto que no, este acto es malo, esto no es bueno, ¿no? Porque, bueno, afecta la dignidad física de otro, que en el fondo es la dignidad espiritual. Entonces, pues, este acto es completamente malo. Oye, pero es lo único que hay que considerar, así ya, malo, a la cárcel, ¿no? Pues no. Entonces, nos faltan otros 2 elementos que pueden hacer más grave la acción o disminuir su responsabilidad, ¿no? Entonces, el segundo nivel es la cuestión de la finalidad o la intención. Es decir, si esta persona cortó a la otra digamos, por accidente o sin querer, ¿no? Oye, iba volteando y te corté el brazo. Bueno, eso puede disminuir la gravedad del asunto. ¿Significa esto? Si yo no tengo la intención, entonces se me quita por completo la maldad. Pues no, la maldad del acto, por supuesto, ¿no? Pues no, sigue siendo malo. O sea, hemos dicho que afecta a la dignidad del otro, física y espiritual, por lo tanto, pues este acto es malo. Entonces, digamos, esta persona que fue sin querer tendría que responder a ello y decir, oye, me hago responsable de eso, yo pago tu doctor, discúlpame, fue sin querer, ¿no? Todo esto se tendría que hacer, porque no ha sido un acto bueno. Aunque yo no tenga la intención, no se vuelve bueno un acto, ¿sí? Si además, por ejemplo, alguien me empujó y entonces yo le he cortado, además de no tener la intención, las circunstancias, que es el tercer elemento, pues llevan a que la gravedad del acto sea muy leve, ¿no? O sea, no es tan malo, ¿no? Pero sigue siendo malo. Digamos que está en un gris un poco blanco, pero no deja de ser
pues grisáceo, ¿no? Digamos, tipo así, no deja de ser malo lo que se ha realizado. Digamos que el criterio de bondad y maldad siempre es el acto mismo que se realiza, ¿ok? Nada más que se puede agravar o no, dependiendo de la intención y las circunstancias. Pero vamos a ver otro ejemplo. Este mismo caso, ¿no? Se ha cortado pues con alguien ha cortado el cuerpo de otra persona, pero esta persona lo ha querido, lo ha buscado, realmente odiaba a la persona, suponiéndolo así, o ha descubierto algo que le ha caído muy mal y le quiere cortar el brazo, entonces pues le corta el brazo a alguien más. La intención que tiene realmente es muy mala, es perversa, quiere lastimar a alguien más, afectar a otro. Y por lo tanto, la intención hace que sea más grave el mal, ¿no? No solamente se queda así como malo, sino que se vuelve rojo, ¿no? Empieza a ser muy rojo, ¿no? Porque la intención es verdaderamente mala, ¿no? Afectar a otra persona. Pero además estoy en un ambiente o sea, esta persona que ha cortado porque quiere, está en un ambiente que fomenta el odio, y suponiendo que está cortando a una persona no sé, a una indígena o a alguna persona de color de piel, que normalmente pues hay grupos que odian a estas personas y entonces es como, no, hay que matarlos y así. Entonces las circunstancias además hacen que sea más grave el asunto, ¿no? El acto, porque bueno, han intensificado las intenciones de la persona. Entonces, como pueden ver, estos tres elementos que siempre se tienen que tomar en cuenta para hacer un juicio moral, y no solamente, ay, no tenía la intención X, no, entonces estuvo bien. No, si hiciste algo malo, sigue siendo malo, solamente que se vuelve más levemente malo cuando tu intención no era afectar a otra persona, pero sigue siendo malo. Esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Las circunstancias también pueden afectar, ¿no? Como decía antes, pues hay circunstancias en las que nosotros hacemos actos que tal vez ni siquiera son de nuestra intención, pero las circunstancias nos llevan a ello y por lo tanto pues siguen siendo actos malos. Tienen que ser analizados, ¿no? Y tienen que ser juzgados como malos, claramente con una levedad, con un grado menor, ¿no? Un acto levemente malo, pero sigue siendo malo, y esto siempre hay que analizarlo. En la medida en la que nosotros no analizamos esto correctamente, entonces digamos que el nivel de reconocimiento del bien y el mal se va haciendo más borroso. Y entonces, bueno, analizamos equivocadamente las cosas y se vuelve una cultura, digámoslo así, de la inconsciencia o de falta de valores, que es como normalmente la conocemos. Ahora bien, habiendo visto esto, entonces justo, ¿no? Decir, ok, finalidad de la persona, eso cómo se come o de qué se trata. Bueno, pues la finalidad de las acciones humanas finalmente refiere a la finalidad del hombre como tal. Y cuando nosotros hablábamos de eso, decíamos, bueno, tenemos que tratar, cuando nosotros analizamos la estructura humana y sus facultades, nos damos cuenta que cuando el conocimiento, digamos, las dos facultades principales, que es la inteligencia y la voluntad, la inteligencia en sí mismo trata de descubrir la verdad, tanto que cuando nosotros nos han mentido, sentimos que algo, digamos, nos han traicionado, han traicionado nuestra estructura humana, ¿no? Porque, o sea, parecía verdad y no, se me ha traicionado algo que es muy profundo en mi propio ser, ¿no? Lo mismo con la voluntad. Cuando alguien realiza una injusticia, sentimos algo dentro de nosotros que es traición a nuestra humanidad. Entonces, justamente ya digamos que por sentido de naturaleza humana o de estructura de nuestro ser, podemos identificar que nuestro ser tiende al bien, tiende a la justicia y tiende a la verdad. Esto es definitivo, nuestra estructura humana tiende a eso. Como decíamos anteriormente, justamente algo que puede suceder es que el ambiente o la cultura o la educación o los hábitos a veces nos hagan, digamos, perder de vista este sentido verdadero de nuestro ser. Pero ciertamente ahí está, solamente que hay que volver al camino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impulso de nuestras acciones?
Diría Aristóteles, bueno, el impulso de las acciones humanas es la felicidad. El hombre quiere ser feliz, ¿no? Y lo decía en un sentido no tan moderno como hoy lo entendemos, ¿no? De yo me la quiero pasar bien y no quiero perderme nada y así, ¿no? Y vivir el día, ¿no? Carpe diem, ¿no? O YOLO, ¿no? En cualquiera de los dos. Pero, sino que lo decía como el hombre quiere ser lo mejor de sí. Quiere ser la plenitud de su ser. Pero además quiere estar bien consigo mismo, ¿no? Quiere tomar las decisiones de su propio destino y estar, digamos, en paz consigo. Esta es la cuestión que trae de fondo. Pero para poder hacer eso, entonces hay que utilizar adecuadamente la libertad. Digamos que digamos que nosotros estaríamos de acuerdo con Aristóteles. Todas las personas, tal vez jóvenes, a veces es un poco más difícil, un poco verlo, ¿no? Tratar de descifrarlo. Pero en el fondo lo que estamos buscando es hacer nuestra propia vida, responder a lo que nuestro ser nos exige y poder estar en paz con nosotros mismos, ya sea pasándola bien, riéndonos, ¿no? Pero estoy en paz conmigo, ¿no? Estar en paz no significa estar así como súper ¿no? Sino en realidad es estar como tranquilos con nuestra conciencia, con nuestra estructura íntima, ¿no? Y poder hacer lo que nosotros realmente queremos hacer de nuestra vida. No lo que queremos y lo que se nos antoja, sino lo que realmente queremos. Este es el sentido de la felicidad, de la vida del hombre, la felicidad en este sentido. Entonces, justamente lo que vemos es que bien y felicidad van de la mano, están de la mano. El sentido de la vida solamente tiene sentido cuando nos hablamos de bien. Si no hablamos de bien, híjole, algo va a sonar, algo va a estar tronando en nuestro ser. Aunque hagamos cosas malas y podamos seguir nuestra vida como si nada, en realidad va a haber algo dentro de nosotros que va a estar sonando, como una alarma de esto no está funcionando bien, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Entonces vemos, hay un sentido de bien en esta finalidad de las acciones, ¿no? Queremos hacer el bien. Y tal vez en una vida cómoda, cotidiana, de repente no lo identificamos tanto, no es tan claro. Pero cuando algo injusto sucede, que es algo que ya habíamos mencionado, cuando algo injusto sucede, es cuando más somos conscientes de nuestra finalidad hacia el bien. Si estamos en contra o si sentimos algo dentro de nosotros que resuena cuando sucede una injusticia hacia nosotros, hacia nuestros seres queridos o hacia una persona completamente desconocida, pero finalmente persona, si algo resuena entre nosotros es este reconocimiento de que nuestras acciones tienden al bien. Y es así, nos damos cuenta que la felicidad y el sentido de la humanidad se encamina al bien, tiene sentido en el bien. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la voluntad humana tiene una tendencia al bien. Y desde ahí reconocemos, pues, que el bien tiene que ver todo con nosotros. No es nada más una cuestión de la clase de ética o de un discurso de gente que se cree muy bonachona, sino realmente algo que me habla a mí, que nos habla a cada uno de nosotros. Porque es a lo que tendemos cada uno de nosotros, de formas súper distintas. Hablábamos de vocación y hablábamos de misión. Sí, claro, porque mi misión no es la misma que la tuya y tu vocación no es la misma que la mía. Tal vez en una vocación general sí, en una vocación al bien, ¿no? A hacer el bien porque nuestra voluntad nos los exige. Pero en sí mismo no tenemos la misma misión. Y así podemos decir, es que el bien se hace de tantas maneras. Muchísimas. Es un camino enorme. Pero justo tenemos que encontrar nuestro propio caminar, nuestro propio camino, ¿no? Y bueno, entonces, así es como nosotros podemos identificar que justamente tendemos hacia ello, ¿no? Y cuando hablamos de bien moral, pues estamos hablando de acciones que llevan al hombre a su propia culminación, ¿no? A su propia planificación, que es lo que Aristóteles llamaría felicidad, ¿no? Y lo que de hecho nosotros podemos identificar como tal, ¿no? Como esta búsqueda de sentido de bien.
Pero ahora, ¿qué es lo que define? Y pues justamente eso, el hombre. El hombre es lo que define lo que está bien y mal. Y eso es lo que nos abre a este ámbito de ley moral natural. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la física, la realidad física, nosotros decimos, suena muy curioso que las cosas tengan un orden, que tengan una constante, ¿no? Siempre funcionan así o sigue ciertas leyes, ¿no? Pues lo mismo sucede con la vida moral. Como decimos, o sea, y venimos diciendo esto, o sea, hay un orden en la vida moral. Hay cosas que realmente llevan a planificar al hombre y cosas que no. Hay límites que el hombre puede seguir y límites que no puede seguir, ¿no? Entonces, justamente con eso, así como en la ley, como en el mundo físico hay leyes, hay un orden, pues así en el mundo moral o en el ámbito moral existe un orden. Y, por supuesto, al existir orden, pues también existen ciertas leyes. Y es a lo que nosotros llamamos ley moral natural. La ley moral natural se define como la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, ¿no? Es decir, la luz de la conciencia, la luz de la ley moral es tal cual una luz que ilumina lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y si, por ejemplo, nosotros pusiéramos una persona, digamos, el límite del bien y el mal, en este aspecto de la ley moral natural, es la persona misma, es la humanidad. Entonces, lo que hace la ley moral es iluminar. Si fuera como ahorita les pongo mi dibujito. Si esta es la humanidad, ¿no? Este dibujo. Este dibujo es la humanidad. Entonces, la ley moral lo que hace es iluminar lo que es humano, propiamente humano, de lo que no es. Eso es lo que hace la ley moral natural, y iluminar, ¿ok? Y nos lo ilumina planteando ciertos principios. Digamos que la ley moral natural no es como una serie de reglas y reglas y reglas y reglas de muchas cosas que se deben evitar y las muchísimas cosas que se deben hacer, como si fuera una especie de mandatario muy exigente, sino que en realidad tiene algunos principios muy simples, de lo que define lo bueno de lo malo. El primer principio de la ley moral natural, que puede parecer súper simple pero no lo es busca el bien y evita el mal. Ese es el primer principio de la ley moral. Es decir, incluso en un sentido físico, ¿no? Busca el bien de tu vida, busca comer algo que te haga bien a tu salud, ¿no? O en un sentido psicológico, ¿no? Busca ambientes que te hagan bien. Y crea ambientes que le hagan bien a los demás. Y evita los malos. Es un principio moral natural básico, ¿no? Es tanto que es el primer principio de la ley moral natural, del cual todos los demás se derivan, ¿no? El que lo podríamos plantear en otros términos como no hagas aquello que no quieras que te hagan, o haz aquello que quisieras que te hicieran. Esto es, digamos, una derivación de este primer principio de la ley moral natural, ¿no? Y bueno, básicamente está planteado acerca de lo que es la humanidad. Y diríamos, además tiene 4 principios o 4 características. El principio de la ley natural es uno, del cual se basan todas las reglas civiles, todos los principios morales, ¿no? Haz el bien, evita el mal. Este es el primer principio moral. Y además es un principio, la ley moral tiene unas características particulares, que son 4. La ley moral natural es universal, aplica a todos, no es como de, bueno, tal cultura no puede hacer el mal, ¿no? Porque pues no le cae el principio moral. No, a todos les aplica.
Toda persona, por ser persona, es parte y le rige la ley moral natural. Entonces, es universal. La segunda es que es evidente, o sea, es más, nosotros, o sea, ¿en serio ese es el primer principio moral natural? O sea, ¿así de obvio es? Sí, así de obvio es. Y aún así, no se cumple siempre, ¿no? A veces hacemos el mal, ¿no? Parece, pues si fuera tan obvio, no haríamos el mal, ¿no? Pero pues, en efecto, aunque es muy evidente, pues además, digamos, trata de un ejercicio de nuestra voluntad, ¿no? No es, al menos no es inmediato, aunque es evidente a la inteligencia, no siempre se ejecuta de inmediato. La tercera característica de la ley moral natural es que es inmutable, no lo podemos cambiar, ni tampoco cambia de cultura a cultura, sino que se mantiene en el tiempo, ¿no? O sea, desde que la persona es persona hasta que ya no exista ni una más, siempre se va a mantener este principio de que hagas el bien y evites el mal. Y la cuarta es que es obligatoria, pero en un sentido de normativa. O sea, al ser libres y al nosotros encontrándonos en realizar una acción libre, digamos que lo que nos marca la ley es haz el bien, hazlo. No te dice, oye, si quieres y si se te antoja, puedes hacer el bien o el mal. No si se te antoja. O sea, siempre que vayas a hacer algo, haz lo bueno y evita lo malo. Eso es lo que nos marca como una norma, no como una sugerencia de acción, sino como una norma. Claramente les decía, pues la libertad nos permite incluso, así como nos permite hacer nuestra propia vida, también tenemos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero seguirla, yo quiero hacer el mal, yo lo quiero y a mí no me importa lo que diga la ley, ¿no? Precisamente porque somos libres. Si no fuéramos libres, no tendríamos esta posibilidad de decidir el mal. Pero finalmente es la ley, ¿no? La libertad te lleva, te quiere encaminar hacia ello para que seas lo mejor que puedas ser, la mejor versión de ti, para que seas lo que tú debes ser. Ese es el objetivo de la ética, de la ley moral. No es estar castigando gente y a ver quién hizo el mal, ¿no? Y señalando y juzgando, sino decir, a ver, tú que eres libre, sé lo mejor que puedes ser. Ese es el objetivo de la ley moral, ¿no? Porque quiere que la libertad sea su máximo, ¿no? Simplemente se quede como cualquier cosa. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros conocemos la ley moral natural? Bueno, pues por una habilidad que tenemos, por una herramienta, por así decir, diciéndolo de manera así como de slang, por una herramienta que tenemos que es la conciencia. La conciencia moral, que es esta capacidad que tenemos de analizar el bien y el mal, o de comprender, asimilar el bien y el mal de manera inmediata, es en las acciones propias o de los demás. Esto es la conciencia, una capacidad que me permite reconocer de manera inmediata el bien o el mal de los actos, ¿no? Puede ser inmediata al analizar un acto que se ha realizado pero que yo conozco de pronto, o porque estoy realizando la acción y me estoy enterando en ese momento y digo, ay, esto está mal, pero lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esta habilidad que tenemos de reconocer es precisamente, digamos, donde está insertada la ley moral natural y digamos que en nuestra vida cotidiana conocemos esta ley moral por la conciencia. Es decir, la conciencia moral no es una extensión de las leyes sociales, sino que nuestra conciencia moral está como bañada o instruida de la ley moral natural, que como dijimos es universal y es inmutable. Entonces, cuando realizamos algo, la conciencia, digamos que se enciende. Cuando realizamos algo bueno o malo, se enciende y dice, eso es bueno, o eso es malo, eso es injusto. Es injusto o injusto, ¿no? Se está encendiendo con nuestras acciones, de tal forma que nos hace conscientes, por eso se llama conciencia, ¿no? Nos hace reconocer aquello que realizamos como bueno o como malo. Hay otro tipo de conciencia para que no nos confundamos. Digamos que la conciencia tiene un ámbito moral y un ámbito intelectual. Hay conciencia intelectual cuando nosotros reconocemos algún concepto, reconocemos la realidad que, digamos, ha causado algo o algo así.
pero no es ese tipo de conciencia de la que estamos hablando, sino de la conciencia moral. La conciencia moral, les decía, es esta capacidad de reconocer de manera inmediata lo que es bueno o lo que es malo de una acción determinada, ¿no? Por ejemplo, Pepe Grillo en Pinocho es un ejemplo muy claro de lo que es la conciencia, ¿no? Pinocho va realizando acciones, ¿no? Recuerden que Pinocho no era persona, sino que era un muñeco que de repente se le proporciona la posibilidad de ser persona. Y le dicen, bueno, pero para eso es algo muy fácil, tienes que identificar el bien y el mal. Y Pinocho dice, bueno, ¿y eso cómo lo voy a hacer? No, le dice Pepe Grillo, pues lo vas a hacer por medio de tu conciencia y yo voy a ayudarte a hacerlo. Es decir, te voy a ayudar a reconocer lo que es bueno y malo, para que tú actúes de tal forma que te vuelvas en una persona que debe ser en Pinocho propiamente, y no que seas cualquier otra cosa, ¿no? Fruto de los ladrones, o que te vuelvas una persona mala, ¿no? Sino que seas lo mejor que puedes ser. Entonces, justamente la conciencia pues es como esta manera de manifestación de nuestra ley moral natural, y por eso es que les vuelvo a mostrar este dibujo, porque si nosotros identificamos, habíamos dicho, bueno, esto es como la ley moral natural, ¿cierto? La ley moral natural ilumina lo que es bueno y malo, es como una luz que ilumina, pero la manera, digamos que la herramienta por la cual nosotros conocemos esta ley moral es por la conciencia. Y la conciencia entonces sería como, si nosotros lo ponemos como una analogía, sería como la lámpara. La luz es la ley moral natural, pero la lámpara es nuestra conciencia, ¿no? Cada quien, digámoslo así, si lo ponemos como un foco sería lo mismo. Cada quien tiene esta lámpara en su ser. Cada quien lo tiene instalado, por así decir, ¿no? Entonces tiene una luz que es la ley moral, pero se manifiesta por medio de la conciencia. No sé si esto quede claro o no, pero me parece que sí. Entonces, bueno, además, tenemos que formar nuestra conciencia, porque de hecho hay veces que como si la luz de la ley moral no estuviera tan clara, como si nuestra conciencia no estuviera funcionando bien, o si no iluminara tan claramente los actos. Entonces nosotros decimos, no sé cómo interpretarlo, o sea, no sé si está bien o si está mal, me parece todo tan confuso. Y esto puede ser porque tal vez nuestra conciencia no está tan formada o no está bien formada, ¿no? Y de hecho, digamos que sigue ciertas dinámicas de otro tipo de conciencias. Para eso, bueno, hay tres tipos de conciencia o tres elementos de la conciencia. El primer elemento es que sea conforme a la ley natural, es decir, que aquello que esté transmitiendo, digámoslo así, realmente sea aquello de la ley natural. El segundo característica es que, digamos, sea firme o no, la firmeza de la conciencia o del asentimiento de aquello con que asientes las cosas o afirmas las cosas. Y la tercera cosa es el modo habitual de juzgar, ¿no? Porque a veces podemos juzgar la realidad. Habíamos hablado de juicios morales, ¿no? Nosotros analizamos un acto y podemos decir es bueno o malo. Entonces el primero es si decimos es bueno o malo de acuerdo a la ley moral o no, si tenemos seguridad en aquello que estamos diciendo es bueno, o si es muy bueno o es malo, es seguridad a la hora de afirmar que es bueno o malo. Y la tercera sería el modo habitual de juzgar, ¿no? Decir, pues yo siempre digo que esto es bueno, yo siempre digo que esto es malo, y la verdad así. Entonces como que, digamos que hasta dónde llegan nuestros límites de bien y mal, según nuestra iluminación de la conciencia, ¿no? Entonces, del primer tipo, conforme a la ley moral o no, sería aquello que es bueno o malo. Si nosotros analizamos un acto y nuestra conciencia dice, mira, aquí está el acto, objetivamente, independientemente de nuestra conciencia, el acto está aquí, ¿no? Diríamoslo así, si esta cosa negra, esta figura, que es como un hombre, es la estructura humana, digamos que esto es una analogía, ¿no? Es la manera de hacerlo porque si no suena muy abstracto. Si esto es la humanidad o lo que hace propiamente
o lo que encontramos como propiamente humano. Y aquí encontramos un acto, ya sea que yo lo haya realizado o lo haya realizado algo más, y nuestra conciencia, digamos que comprende o nos ilumina o no ilumina también, y dice, esto es bueno, entonces es una conciencia recta. Porque justamente como vemos, va de acuerdo a la humanidad porque está dentro de su estructura, y nuestra conciencia lo está juzgando adecuadamente, ¿ok? En cambio, si nosotros identificamos que hay un acto, más bien, hay un acto ahí, ¿no? Que de hecho, si nosotros lo analizamos objetivamente, está fuera de la estructura, por lo tanto es malo. Pero si nuestra conciencia, ¿ok? Si nuestra conciencia nos hace juzgar este acto como bueno, entonces es una conciencia errónea, porque lo que está sucediendo es que un acto que objetivamente es malo, lo identifica como bueno, entonces nuestra conciencia no está siguiendo la ley moral, ¿sale? Esto parece, pues, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando con una amiga, ¿no? Y nuestra amiga nos está diciendo, ay, es que, no sé, engañé a mi novio, ¿no? Y tú dices, engañar a tu novio es malo, objetivamente es malo. Pero la conciencia no se te hace decir, ay, bueno, pero es que el novio, pues ya ves, era medio mala gente, te trataba mal. Entonces no es malo, amiga, síguelo haciendo. Bueno, pues en ese acto concreto, lo que está haciendo tu conciencia es, digamos, más bien lo que tienes es una conciencia errónea. Porque como ya habíamos visto, un acto es malo, claramente se puede amenorizar, ¿no? Pero en el fondo lo que está haciendo es juzgar algo malo como bueno, y eso es una conciencia errónea. Ahora, vamos a analizar los de la firmeza en el asentimiento. Digamos que igual pasa, ¿no? Que tú tienes un acto moral, ¿no? Hay un acto y es bueno, pero resulta que tu conciencia no sabe si es bueno o malo. Es como si la luz que estamos viendo aquí, no estuviera tan clara. Es como si estuviera como borrosa. Entonces no ves bien cuáles son los límites, como si esto lo estuvieras viendo así. Como que no se ve tan claro si está dentro, si está afuera. Y entonces lo que puede suceder es que tu conciencia sea de distintos tipos. Sea probable, o sea que no sepas si decir si es bueno o no, no sé, mejor me quedo como igual y 50-50, parece bueno, pero no sé si es bueno. Que sea dudosa, o sea, que diga, sí, no sé si decir si es bueno o no, pero está dudando, no sabe si decir si algo es bueno o malo, o en cambio que se quede perpleja, es decir, que de plano se abstenga de cualquier juicio moral porque no sepa concluir si es bueno o malo. El objetivo o lo que nosotros tenemos que ponernos como finalidad en nuestra conciencia es que sea una conciencia cierta, que diga, esta luz está verdaderamente prendida. Entonces yo puedo ver claramente dónde están los límites de la humanidad, de lo que le hace propiamente humano o no. Y entonces este acto que estoy viendo ahora, sé que es bueno. No estoy dudando de eso porque veo claramente lo que es la humanidad, cuáles son sus límites morales, etcétera, ¿no? Lo mismo así, ¿no? Si yo analizo un acto que está fuera de la estructura humana, que yo diga, eso es malo, y lo sepa diferenciar correctamente, ¿no? Con sus circunstancias, con sus intenciones, pero que lo sepa identificar con seguridad. Así nuestra conciencia se hace fuerte, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si estamos hablando, la conciencia se ejercita como el músculo de la voluntad. Todo en el hombre se ejercita, todo. Por eso dicen que el hombre es un ser de hábitos. Entonces, si la conciencia yo la voy ejercitando constantemente, con el tiempo voy a saber distinguir con mayor fuerza, pues o con mayor determinación los actos que observo o los actos que realizo, ¿no? Es como si yo trato de levantar una pesa con duda, ¿no? Así, ay, no sé si la voy a aguantar, pues se me va a terminar cayendo. Pues lo mismo sucede pues con la conciencia, ¿no? Y el tercer tipo de conciencia, o la tercera característica de la conciencia, que es el modo habitual de juzgar,
Esto sucede cuando, por ejemplo, lo que pasa es que digamos que no identificamos correctamente lo que es bueno de lo que es malo. ¿Okay? Esto es lo que sucede. Y esto sucede precisamente porque digamos que la estructura la estructura del hombre la ampliamos o la limitamos, ¿sí? Y entonces lo que sucede en consecuencia es que hay cosas que identificamos como buenas cuando no lo son, o malas cuando son buenas, ¿no? Entonces, suponiendo, hay 3 tipos de modo habitual de juzgar en la conciencia. Es delicada, escrupulosa o laxa. Lo que sucede es que si esta es la estructura verdadera del hombre, con la escrupulosa lo que pasa es que hay cosas buenas que pensamos que son malas, porque la estructura del hombre la limitamos, ¿sale? Es como si dijéramos, hay menos cosas buenas de lo que normalmente se piensa. Eso es lo que hace la estructura escrupulosa. Y entonces, suponiendo, digamos que no comprende bien los límites del hombre, tiene igual la luz más o menos apagada, como cuando la pones como en un 20% y entonces no ves mucho, ¿no? Y dices, ay Dios, préndanle más y necesito un foco blanco porque necesito identificar bien dónde están los límites. Pues los escrupulosos no identifican bien cuáles son los límites, los ponen más, digamos, hacen más corto el camino. Entonces, por ejemplo, este acto que voy a poner aquí, que está objetivamente dentro de la estructura humana, algo que se podría hacer y que sería bueno, el escrupuloso lo ve como malo, porque está fuera de la estructura que ellos identifican como bueno, ¿no? Entonces, digamos que ven más mal del que existe, ¿no? Porque esto está mal, aunque realmente objetivamente es bueno. Ese es un modo habitual de juzgar, porque identifica la estructura humana como más limitada de lo que verdaderamente es. La estructura laxa lo que hace es hacer más amplio el ámbito de bien. Entonces ve más cosas buenas de lo que realmente son. Por ejemplo, si yo pusiera, bueno, por supuesto en el caso del laxo, lo vería como bueno y en ese caso tendría razón. Pero a veces no es tan simple la estructura y hay cosas que, digamos, en el ámbito moral hay que analizar correctamente cada cosa, ¿no? Y hay laxos que ven cosas que los escrupulosos no, etc. Entonces, suponiendo en el caso del laxo, lo que hizo fue ampliar la posibilidad de bien. Entonces, si un acto que está aquí objetivamente es malo, el laxo lo ve bueno, porque piensa que el bien llega más allá, que la estructura humana llega más allá. En el fondo no es como que está ampliando los límites, sino lo que está haciendo es comprender equivocadamente dónde están los límites de la estructura humana, ¿sale? Lo que hace el delicado, que tiene un modo habitual de juzgar que es delicado, que es sutil, es identificar correctamente dónde está la estructura humana, dónde están los límites, es el que identifica el negro. Entonces, este acto lo identifica como malo, porque es malo objetivamente. Y este acto que el escrupuloso había identificado como malo, lo ve como bueno, porque efectivamente lo es, ¿sale? Identifica correctamente los límites del bien y el mal. Entonces, como vemos, los tipos de conciencia son, conforme a la ley moral, buena, recta o errónea, ¿no? Conforme a la firmeza en el asentimiento, es cierta, probable, dudosa o perpleja. Y conforme al modo habitual de juzgar sería delicada, escrupulosa o laxa. Una persona que tiene una conciencia bien formada tiene 3 elementos su conciencia. Es cierta, es recta y es delicada. Es decir, reconoce correctamente los límites del bien y el mal porque reconoce correctamente qué es el hombre y cuál es su estructura y cuál es su finalidad, ¿sale? Y entonces cada acto lo analizas de acuerdo al acto, a los fines y a las circunstancias y lo ubica correctamente en esta estructura, ¿ok? Entonces, para formar la conciencia, nosotros tenemos primero basarnos en 2 principios fundamentales. No puedes justificar el mal con el bien
para obtener un bien, ¿no? O sea, el fin no justifica los medios, ¿no? Es como, ay, pero esto me va a obtener tal cosa. Pues sí, pero si estás haciendo algo malo, es malo, se acabó. Y en todo caso, pues tienes que responder a aquello que estás realizando. Y en segundo lugar es, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O en forma positiva, trata a los demás como quisieras que te trataran. Estas son las dos formas de ir formando la conciencia de manera básica, ¿no? O sea, si tú quieres ir formando tu conciencia, pues es a partir de esto, ¿no? Es como un principio básico, ¿no? Que en el fondo lo que nos va a ayudar es a discernir lo que queremos hacer en nuestra vida cotidiana. Claramente ser felices, pero para poder ser felices, para poder ser la mejor versión de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es discernir, o sea, saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué opción tomar en cada caso. ¿Tomo la puerta A o tomo la puerta B? Esa es la preocupación que tenemos en el fondo, saber qué hacer con nuestra libertad. Y por eso es que hay unas 5 etapas que nos ayudan a discernir y que nos van a ayudar a poder, digamos, ir tomando decisiones o cada vez mejores decisiones o juzgar correctamente cuáles son cosas buenas y cuáles son cosas malas, ¿no? La primera etapa de este discernimiento es identificar la situación en la que me encuentro, ¿no? Saber en qué lugar estoy parado, ¿no? O qué situación se ha realizado o qué situación se quiere realizar, pero identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Abrir los ojos. La segunda es buscar los factores que explican la situación, o sea, que dan causa a esta situación, qué ha llevado a que esto esté de esta forma, o qué es lo que puede llevar a que esa situación se logre, etcétera, ¿no? La tercera es determinar qué valores, qué principios fundamentales, qué ideales están en juego en esta situación, ¿no? Si no hay ninguno, pues no se pone ninguno, ¿no? Y dices, bueno, pues está súper bien. Pero es plantear qué principios y qué valores están jugando, qué cosas se están poniendo sobre la mesa, para poder analizar si eso realmente es bueno o malo, ¿no? Es decir, ok, estoy en esta situación, estas situaciones o estas circunstancias me llevaron a ello, pero qué cosas se están planteando o se están poniendo en juego, se están jugando para que se saquen de la mesa, ¿no? O que se pongan. La cuarta cosa es formular un juicio que tenga en cuenta las exigencias de la situación, suponiendo que se va a realizar algo que va a afectar los valores de honestidad, pues decir, este acto es malo porque va a afectar la honestidad frente a mis amigos. Entonces, pues eso me va a llevar al punto 5, que es encontrar acciones que estén disponibles para transformar la situación, no quedarme con, bueno, pues es malo y ya no tengo nada que hacer, sino a ver, ¿qué puedo hacer para transformar esto? O si es buena, pues ¿qué puedo hacer para transformarlo aún mejor, no? Es decir, esto me va a ayudar a discernir porque me ayuda a analizar las situaciones. A veces pensamos, como ya habíamos platicado antes, que porque tengo una estructura libre, entonces ya soy libre, ¿no? O sea, ya no tengo que casi que hacer nada, pero no, en realidad lo que tengo que hacer es siempre estar ejercitando mi libertad para que realmente la lleve a la plenitud, no solamente me quede con una capacidad ahí, sino realmente pues trabajarla, ¿no? Es como si yo tuviera una semillita y digo, mira, yo ya tengo aquí un árbol. Oye, sí, pero esto no es un árbol, es una semilla, ¿no? O sea, la tienes que plantar, regar, ponerla al sol, todos los días cuidarla, ¿no? Casi hablarle bonito, ¿no? Y con los años va a dar frutos. Así es la libertad y todo lo del hombre. Es decir, con el discernimiento y la vida moral, nosotros tenemos que ir ejercitando esto, porque no es cierto que a la primera lo hacemos bien. No, o si lo hacemos bien, no es cierto que ya somos unos expertos en eso. Tenemos que ir poco a poco haciendo que nuestra capacidad de discernimiento se vuelva experta y que entonces lo que vamos haciendo en la vida sea cada vez más claro acerca de lo que queremos, acerca de si viene de nosotros, si realmente lo hemos deliberado nosotros o no. ¿Sale? Ese es el objetivo del discernimiento, el objetivo de identificar en dónde estamos. Ahora,
Yo les diría incluso, hay que analizar si nuestra conciencia es laxa, si nuestra conciencia es correcta, si nuestra conciencia es segura o no lo es, ¿no? Si es cierta o no, perdón. Es decir, tenemos que identificar en qué punto estamos para que nosotros podamos decir, a ver, en cada situación yo estoy analizando las cosas de esta forma, porque la luz de mi conciencia no está completamente prendida. Entonces no estoy analizando según la ley moral natural, y esta ley moral está puesta según mi estructura propia, mía, que soy humano. No está puesto según esta ley civil o este pueblo, ¿no? Sino según lo que yo soy propiamente, independientemente de cualquier estructura sociocultural, ¿no? Entonces justamente es analiza tu vida, piensa tu vida, para que entonces puedas responder a ello, ¿no? Responder adecuadamente a lo que tú eres. Y eso es lo que nos va a llevar a la opción fundamental, que es básicamente la unión entre libertad y conciencia, ¿no? Es decir, en el fondo, lo que hay en el fondo de la conciencia es la dignidad. Porque la dignidad humana es el valor propio de mi persona, de lo que soy. Y la conciencia lo que identifica es eso. Si ilumina es porque está diciendo, oye, eres alguien valioso, eres alguien que puede tomar decisiones por ti mismo, hacer tu vida y hacerla grandísima. Recuerda quién eres, ¿no? Un poco como en El Rey León, ¿no? Cuando llega el papá de Simba y le dice, Simba, ¿qué te está pasando? Te has convertido en algo que no eres. Sé más que eso porque eres más que eso. Eso es lo que nos está diciendo nuestra conciencia todo el tiempo. Tienes dignidad, recuerda quién eres, ¿no? Y por eso la conciencia, al contrario de lo que se piensa, que es, ay, tienes una, cuando, no sé, alguien nos dice, oye, eso está mal, ay, qué aburrido. Pues sí, puede ser que sea aburrido y todo, pero eso no quita que lo que nos está diciendo es, tenemos un valor mayor que esto, podemos ser mejores que esto, ¿no? Entonces la conciencia lo que hace es elevar la libertad, decir, esto no es digno de ti. No es que, no se puede. No, claro que lo puedes hacer, ya hemos dicho, ¿no? Hay libertad para hacer un montón de cosas, ¿no? Libertad exterior, muchísimo. Y a veces las leyes te permiten cosas que qué bárbaro. Pero eso no significa que realmente hablemos de libertad en un sentido propio, de libertad interior, de libertad en, ¿no? Como dice Zubiri. Sino que a veces estamos limitando nuestra libertad por no escuchar a nuestra conciencia, por no iluminar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, justamente aquello que nos va a abrir a ser más nosotros mismos es la conciencia, pero para ello necesitamos madurez. Necesitamos madurez y responsabilidad para poder, digamos, asimilar esa información que nos está dando la conciencia adecuadamente y decir, bueno, respondo de manera adecuada o tengo que corregir eso, ¿no? Como cuando vas al gym y dicen, oye, estás cargando mal la pesa y te vas a hacer te vas a lastimar el músculo. Pues oye, ya no lo hago así, ¿no? Así de fácil. Bueno, pues así lo mismo es la conciencia. Te está diciendo qué cosas debes hacer o evitar para poder, digamos, tener una musculatura aquí súper guau, pero en un nivel moral. Y entonces llegar a ser alguien honorable y no solamente una persona cualquiera, ¿no? Entonces, digamos que lo que trata de hacer nuestra conciencia es disponer nuestra vida hacia el bien de manera adecuada, ¿no? Correcta, y que no nos perdamos en el camino, porque aunque ciertamente todo el tiempo estamos tomando decisiones, tal vez no siempre son tan conscientes como deberían de ser, ¿no? Y eso nos abre la posibilidad de la virtud, que es un elemento clave pues en el ejercicio de nuestra voluntad. La voluntad, como decíamos, se planifica con la ejecución de nuestras decisiones, no solamente con el propósito, ya decidí que quiero eso, pero nunca lo llevo a cabo, sino con la ejecución de nuestros actos. Por eso la virtud ejercita nuestra voluntad y nuestra conciencia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos con este tema. Espero que haya quedado claro y cualquier duda se pueden poner en contacto conmigo.